La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Seguimos estudiando la palabra de Dios, lo que contamina al hombre. Nosotros somos salvos por escuchar por fe el Evangelio, por creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es el Evangelio, así de simple. Ya somos salvos, ¿ok? Así como el Señor sacó al pueblo de la condenación cuando estaban esclavos en Egipto, siendo el faraón una figura del demonio y su ejército una figura de los demonios para nosotros. El Señor, por manos de Moisés y de Aarón, su hermano, Moisés, siendo una figura de Cristo, los salva, dándoles 10 plagas al pueblo de Egipto. Entonces ya son salvos. Llegan al al Mar Rojo, ¿ok? Cristo nos salvó con lo que Él hizo, ¿ok? Con lo que Él padeció en la cruz. Ya somos salvos en Él. Todos, todos, todos somos salvos. Todos sin excepción, ¿ok? Pero todos. Aquí estoy incluyendo ateos. Todos somos salvos, ¿ok? Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, ahora hay que ir a la tierra prometida. ¿Y qué tienes que hacer? Hay que conocer a Cristo, al que por... está Pedro orando en Hechos 10, está Pedro orando y le dice, el Espíritu Santo le da una visión, le dice, mata y come, y hay animales impuros. Estos animales impuros son los homosexuales, los bisexuales, los pedófilos, todo hombre, toda mujer. Aquí están todos. Mata y come, le dice. Entonces Pedro le dice, Señor, no, yo nunca he comido nada impuro. Y le dice, no le digas, ¿cuál es la palabra que le dice? No le llames impuro a lo que yo he purificado. Entonces, déjame ver, déjame dártela. Hechos 10. Para no llames impuro a lo que yo he... Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Ok? No le llames a un homosexual común. No le llames a un ateo común. Fíjate bien. Y esto fue hecho por 3 veces. Y el vaso volvió a ser regido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba ahí. Vayan ustedes y terminen de leer. Ahí estaba hablando de Cornelio. ¿Okay? Ahora, ¿por cuántos murió Cristo? Por todos. Ya somos salvos. Todos. Toda la humanidad ya es salva. ¿Ok? Pero ahora ¿qué hay que hacer? Ahora hay que ir a la tierra prometida. Para llegar a la tierra prometida, ¿ok? Hay tres eventos. Hay muchos eventos, pero vamos a decir, hay que pasar por el Mar Rojo. Eso quiere decir que hay que conocer a Cristo. Eso es ser bautizado en Cristo. ¿Ok? Hay que pasar por el monte Sinaí, que es cuando se nos da la ley, los 10 mandamientos, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Ok? Ahora, ya el Espíritu Santo viene con nosotros. Ahora hay que pasar el desierto para llegar a la tierra prometida que emana leche y miel.
que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esa es la tierra prometida, aquí. ¿Okay? Aquí. No cuando te mueras, aquí. Aquí hay tierra prometida. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Ok? Ya todos somos salvos, pero no toda la gente lo sabe. Entonces hay que ir y llevarle las buenas nuevas, de predicarles el Evangelio para que conozcan a Cristo Jesús. Para que ellos pasen por el mar rojo, o sea, para que se llenen de la brisna del agua cuando pasan por el mar rojo, que pasan como por tierras secas y se llenan del agua, son sumergidos en el agua, o sea, son sumergidos en Cristo Jesús. Y cuando llegan al otro lado, llegan al desierto, hay que llegar reciben el Espíritu Santo por escuchar. Hermanos, los testigos de Jehová, cada que se reúnen y escuchan la palabra de Dios y se lee ahí lo que en relación a Cristo, están siendo sumergidos. Y por ser sumergidos en el mar rojo, en Cristo Jesús, reciben el Espíritu Santo. Ya tienen el Espíritu Santo los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, todos, porque han creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo acabamos de ver en el otro estudio. Ok, ya tienen el Espíritu Santo. Ok, ¿ahora qué? Ok, entonces cuando baja Moisés del monte les da los 10 mandamientos, pero resulta que cuando venía ya ellos andaban en la idolatría. Entonces a Moisés, que es una sombra de Jesús, los que quebra las 2 tablas, que esa es una sombra y figura de los 10 mandamientos originales. O sea, la primera vez. Entonces viene y murieron como 3,000. ¿Quiénes fueron los que no cayeron? Los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los siervos de Dios, los que Cristo escogió para que fueran pastores, para que fueran maestros, para que evangelizaran. Esos son los nuevos levitas. Entonces los mismos levitas agarran su espada y mataron como 3,000, literalmente. Los nuevos levitas en el Nuevo Testamento son los apóstoles, comenzando con los apóstoles. ¿Y qué hizo? Eso que era la sombra y figura, vienen a ser ahora los siervos de Dios. ¿Qué hizo Pedro y Juan cuando anduvieron predicando? En la primera predicación, ya una vez que fueron embestidos del Espíritu Santo, ¿cuántas personas creen que se convirtieron? O sea, Pedro predicando, están Hechos 2, mataron con la palabra de Dios, alegóricamente, como 3,000 personas en la predicación. Entonces, como ellos pecaron, a Moisés, de hecho el Señor le dijo a Moisés, mira, déjame destruirlos y voy a hacer una nación de ti. Y Moisés pidió por el pueblo de Israel y no los destruyó Dios. Que eso es lo que hace Cristo por nosotros, para que no nos destruya. Entonces, Moisés vuelve otra vez a subir. Ahora Dios mismo les da la ley y les escribe con el dedo de Dios, o sea, con los ángeles, escriben los 10 mandamientos. Vayan y vean ustedes los 10 mandamientos. La película que hizo Charlton Heston, si mal, hasta donde yo sé, fue hecha en los 50. Es una película de vieja. Está más o menos, a mí me gustó cuando yo la vi por primera vez. Vayan y véanla. Compren esa película y véanla de vez en cuando. Entonces la gente tenían mucho temor. El mismo Moisés temblaba de miedo. Entonces ya después les dicen a Moisés, dice, mejor otra vez, mejor que Dios hable contigo y tú nos dices, porque ellos tenían mucho temor.
Entonces, el temor de Dios, no hay más, el temor más grande que el temor de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, vienen por el desierto. Entonces empezaron a murmurar contra Moisés, contra Dios. Y aquí está el evento. Antes de llegar a la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es amar, gozarnos en la persecución. Dios nos promete paz aún en las tribulaciones. Esa es la tierra prometida aquí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Dice Pablo, 1 Corintios 9, no soy apóstol. Fíjense, estas son las cualidades de un apóstol. No soy apóstol, no soy libre, un apóstol es libre. No he visto a Jesús, el Señor nuestro, un apóstol ha visto a Jesús. No sois vosotros mi obra en el Señor. Hay una obra que el apóstol hizo, por lo menos, o hace. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, se puede decir que una persona que va y predica a un lugar, a tierras lejanas, en donde no llega el evangelio, llega esa persona, si esa persona ha visto a Cristo, si esa persona es libre, o sea, libre de toda denominación. O sea, porque las denominaciones los hacen esclavos. No soy libre. Ahora, para terminar de ser apóstol tiene que tener una obra. ¿Y cuál es el sello del apostolado? La misma obra. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Solo acusaban de que no era apóstol. ¿Ok? Ahora, ¿de qué más? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, bueno, aquí lo dice, no tenemos derechos de traer con nosotros una hermana por mujer, fíjense bien, 1 Corintios 9:5, yo prefiero, me quedo mejor con como está en la Biblia, en la Reina Valera antigua, que dice, no tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer, también como los otros apóstoles, y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, en la Reina Valera, a 1960, dice por mujer. Pablo no se casó, Pablo era soltero. Pudiera estar hablando por Bernabé, pero más bien, yo lo entiendo, de que más bien hay mujeres, hermanas, ¿ok?, inclusive casadas, que sirven a los siervos de Dios. Entonces fíjense lo que dice, ¿ok? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, de que ellos les dieran para comer, o sea, para comprar comida y para beber. ¿No tenemos derechos de traer con nosotros una hermana, como también los otros hermanos y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Aquí pareciera que Pablo estuviera contradiciendo lo que dice, el que no trabaje, que no coma. A mí más de alguna vez me han dicho, hermano, porque yo no trabajaba, yo estaba dedicado a la evangelización. Y más de alguna persona a mí me dijo, hermano, el que no trabaja, que no coma. Y le digo, está bien. Póngase a trabajar, hermano. Está bien, hermano. O sea, no entendía lo que quería decir el que no trabaja, que no coma. Pablo, cuando dice el que no trabaja, que no coma, está diciendo que el que no predica el evangelio, que no viva del evangelio. Porque si miran el contexto de cuando está diciendo el que no trabaja, que no coma, una persona que lo toma literalmente está diciendo, no, tú tienes que trabajar. Entonces es muy entre las iglesias evangélicas, en la mayoría,
Muchos pastores tienen sus trabajos. De hecho, yo una vez le dije a un pastor, pastor, véngase, vámonos a evangelizar el sábado. Me dice, no, dice, porque tengo que trabajar. Le digo, ¿qué? ¿A poco Dios no le puede dar el dinero que necesita para sus necesidades entre semana? No, dice, porque le digo, antes no tiene fe. Se molestó mucho cuando yo le dije eso. Entonces, yo lo estaba invitando a la evangelización. O sea, yo no lo estaba invitando para irme a la cantina o para irme. Se molestó mucho. Entonces, y de hecho él era el que me decía, el que no trabaje, que no coma. Le digo, no. Pero como él era el pastor, no tenía entendimiento de lo que. De hecho, él era un pastor ciego que iba llevando, se la pasaba criticando, condenando a las ovejas y no necesariamente confortando a las ovejas. El pastor lo que hace es tranquilizar a las ovejas, no agarrarlas a palazos o a varazos. Eso no hizo Cristo con sus ovejas. Entonces, el Señor me mandó ahí para llamarle la atención al pastor. Ahora, yo no les estoy diciendo, fíjense bien, hermanos, tengan cuidado. Si están seguros que el Señor los manda para hablar y exhortar a algún pastor, bueno, si viene del Señor está bien, pero deben estar bien seguros. Porque si en realidad es su rebeldía ustedes en contra de los pastores, ay de ustedes, porque no están respetando a la madre, no están honrando a la madre iglesia, que es su pastor, los que los enseñan, los que les predican la palabra de Dios. O deben de tener mucho cuidado con eso. Entonces, yo cuando les digo esto, no es porque el Señor me mandó a eso. Entonces, no quiere decir que todas las personas van a ir y se le van a poner al brinco allá a los pastores. No, de hecho les va mal, les va mal. Entonces, cuando Pablo dice el que no trabaja, que no coma, en el contexto más bien es de que hay personas que no predicaban. Entonces venían y andaban de metiches, contradiciendo lo que decían los predicadores. Entonces, básicamente, se los voy a decir así. Pablo básicamente dice, vayan ustedes y prediquen en las personas que nunca han escuchado el Evangelio, no vengan de metiches aquí en la obra que yo comencé, y vengan de metiche, o sea, ve con otra gente, ¿por qué vienes con las personas a las que yo ya les estoy predicando? El que no trabaje, que no coma. Entonces, Pablo, los discípulos que vivían porque el obrero es digno de su salario, así como a los levitas, Dios no les dio heredad. Dios les dio heredad a 11 tribus. A la tribu de Judá, Belén pertenece a Judá. A la tribu de Benjamín, Benjamín que era hijo de José, está al sur de Jerusalén. Las otras tribus, esas eran las dos tribus del sur. La tribu de Judá eran esas dos. Y las tribus del norte, la tribu de Israel, eran las otras 9. Y la de los levitas estaba desparramada. Entonces Dios les dio tierra. Dios les dio, vamos a decir, a la iglesia Dios les da dinero, por decir, a la iglesia, para sus necesidades. ¿Ok? Pero los que se dedican a la predicación, Dios es nuestra heredad. Entonces las tribus, o sea, las personas, los fieles, deben de mantenernos a nosotros. ¿Ok? Porque así lo estableció Dios. Entonces una persona que anda murmurando y nada, este nomás quiere que lo mantengamos. Ahora, también ahorita no debe de haber el abuso que hay ahorita, que hay personas que andan en avión, hermanos, por Dios. Que andan en aquellos carrazos ahí y la gente, los miembros de la iglesia no teniendo para comer. Dios les toma en cuenta todo eso. O vayan y vean ustedes a todos los millonarios. Cash Luna, el de Brasil, el de Colombia. Ustedes vean cómo va a terminar su dinero. Vayan y vean.
¿cómo van a terminar con su dinero? Si no, van a terminar en la cárcel, terminan sin dinero, vaya. Otras personas se quedan con su dinero. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces aquí Pablo dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Aquí les está hablando metafóricamente. O sea, imagínate, yo soy soldado aquí de Estados Unidos. No, que hay problemas allá, por decir en Irán. Ay, me voy yo solo y yo me compro mi arma. No. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Ok? ¿O quién apacienta el rebaño? Ahí está el trabajo del pastor. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nuestro trabajo es apacentar a la grey de Dios. Ahora también hay que advertirles, hermanos, les advierto, les digo, va a haber mucha muerte en esta generación. Cristo viene pronto, o sea, va a morir mucha gente. Va a haber mucho miedo. Ahorita está el miedo del coronavirus. Va a ser peor. ¿Okay? Hermanos, hermanas, no teman. Va a haber hambre. Va a haber hambre. Va a haber un gran terremoto aquí en Estados Unidos, pero va a haber cada vez más terremotos mundialmente. No teman, estén despiertos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados en el Espíritu, por el Espíritu. ¿Okay? No tengan miedo. No tengan miedo. Cristo está con nosotros. ¿Okay? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso está escrito en el libro de los Números. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Ahí está. Toda la ley es alegórica. Todo. Por ejemplo, dice, por decir, todo en relación a la ley. Por ejemplo, el mandamiento de honrar a los padres. Honra a nuestro Padre Dios y honra a tu madre la iglesia. Ahora, si no honras a tu padre y a tu madre en la carne, ¿cómo vas a poder honrar a nuestro Padre Dios al que no has visto, o a la iglesia que es la que te va llevando por el camino, la que te conforta? Lo que hace una madre con sus hijos. Entonces, he ahí de la importancia de la obediencia, todo siempre apuntando hacia lo espiritual. Pues por nosotros se escribió, o sea, no se escribió por los bueyes. Por ejemplo, cuando dice no coman carne de murciélago, o sea, no peques o no andes con las personas que andan que son esclavos del pecado. Así de simple, hermanos. Porque con esperanza debe arar el que ara. O sea, una persona está sembrando, por ejemplo, maíz o trigo, lo que sea. Entonces usa un buey para sembrar, ¿verdad? Para llevar Entonces, pero una persona siembra siempre con la esperanza de que va a dar fruto, ¿verdad? O sea, esa semilla debe de morir para que de esa semilla salga mucha semilla para que se multiplique. Y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Uno es el que siembra, otro es el que cosecha.
Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual a través del Evangelio, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. O sea, tú tienes tu trabajo, nosotros te damos lo espiritual, lo que más vale. Entonces, ¿acaso nosotros no tenemos derecho que nos den dinero porque el obrero es digno de su salario? O sea, que no nos merecemos que nos den para comer cuando nosotros les damos lo más importante, que es la comida espiritual. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, dice Pablo, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Aquí está, fíjense bien. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Por ejemplo, los levitas, Dios los escogió porque ellos no se doblegaron a la idolatría. Entonces el Señor les dice, ok, ustedes van a trabajar en el templo. Entonces las tribus, vamos a decir las 11 tribus, les traían, cuando traían el tabernáculo, todavía no les daban la tierra, pero mientras venían por el desierto, traían el tabernáculo, entonces hacían sacrificios, ok, y le tenían que dar a los levitas, pero eventualmente se quedaron sin nada. O sea, todo lo que trajeron de Egipto, todo se quedó en el desierto. Entonces el Señor los trajo en el desierto por 40 años, pero por desobedientes, porque no está lejos de cuando salieron de Egipto para llegar a la tierra prometida, no está lejos. Pero los trajo ahí porque ellos murmuran. Aquí está, ahorita lo vamos a leer, para que nosotros no hagamos lo mismo. Entonces eventualmente esa generación no sufrió y murió. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que reciben al altar del altar participan? Ya una vez que hicieron, ya los hijos que construyeron el tabernáculo en la tierra prometida, en la medida que iban conquistando tierras, iban caminando con el tabernáculo, aunque todavía no llegaban a Jerusalén. ¿Okay? Entonces, que era en donde Salomón iba a levantar el templo, que es una figura de Cristo cuando levantó el templo, cuando murió en la cruz. Ahí fue cuando levantó el templo. Y ahora nosotros tenemos entrada al templo mismo, al cielo mismo, a través de Cristo Jesús, donde estés. Se lo dijo a la mujer samaritana. Entonces, todas las personas que les iban, a las tribus que les iban dando las tierras en la medida que las iban conquistando, dice, ok, a Judá a ti esto, ok, a ti esto. Entonces ellos venían a ofrecer las ofrendas, sacrificios que apuntaban precisamente al sacrificio de Cristo, en el caso de la Pascua, y los sacerdotes comían eso, que eso apuntaba que para las personas que predicamos el Evangelio, nosotros merecemos comer. El templo somos nosotros, ustedes son el templo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Ustedes son el templo de Dios. Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Más claro no puede estar. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual,
Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Pausa. Uno puede predicar, ¿verdad? El compartir, pero el Evangelio se predica gratis. Porque el que cuida de nosotros es Dios, no las personas. Lo que tienen las personas, Dios se lo da. Entonces, si esas personas no quieren compartir con nosotros, bueno, nosotros simplemente porque no nos da, no vamos a dejar de predicar, ¿verdad? Nosotros seguimos predicando. Dios cuida de nosotros. Dios puede traer, Dios inclusive nos da comida aún de personas incrédulas, de verdad, hermanos. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervos de todos para ganar a mayor número. Es por eso que yo aquí le predico a los católicos, a los mormones, a los testigos de Jehová, a los evangélicos, al que tenga oídos para oír. Yo no condeno a ninguno de ellos, yo simplemente comparto la palabra de Dios, hablo en relación a la doctrina. El que llama es el Señor. Si una persona por el orgullo no escucha, bueno, pues no, ¿qué vamos a hacer? O sea, no escucha, punto. ¿Qué le espera? Sufrimiento. Me he hecho a los judíos como judío, o sea, con la ley, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. ¿Se fijan? Aunque yo no esté sujeto a la ley, teniendo claro eso. Por ejemplo, yo me hago católico para predicarle a los católicos, aunque yo no esté bajo la ley del catecismo, porque no lo estoy. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, o sea, digamos a los evangélicos, hay evangélicos que dicen, no, pues ya hay que seguir pecando. Entonces yo me voy con ellos también y también les predico como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, o sea, por la escrita en el corazón a través del Espíritu Santo. No estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, evangélicos. Me he hecho débil a los débiles. Por ejemplo, los testigos de Jehová son débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, está hablando aquí en el tiempo de cuando en el estadio los gladiadores peleaban unos contra otros, pero solamente había un ganador. Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, la que le daba el César o la que le daba el gobernador. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, no nada más hacia lo loco, sino que golpeo mi cuerpo, o sea, al orgullo. Hermanos, aunque no lo crean, hay personas que se golpean la espalda todavía se golpean, porque aquí dice, golpeo mi cuerpo. Y hay personas que piensan que son más santas porque se dan golpes en la espalda. De hecho, esto lo hacían antes en la Iglesia Católica. Dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
a través de la idolatría, sobre todo la idolatría. Porque, y esto es lo que sigue en el capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, aquí ya estaba hablando acerca de los que salieron de Egipto, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, que era el Espíritu Santo, y todos pasaron el mar, o sea, fueron bautizados en Cristo, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, en el desierto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, el agua, de donde bebieron 600,000 hombres más sus mujeres y sus hijos, que a lo mejor eran como unos de entre 2 y 5 millones de personas. Todas bebieron agua y que salía de la roca. Okay, y la roca, aquí está, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí está hablando de católicos, de mormones, de evangélicos, de adventistas. Aquí está hablando de todos los cristianos en general. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Nosotros vamos por el desierto. Ya entraste en la tierra prometida, ya tienes paz, ya te puedes gozar. ¿Te gozas en la persecución cuando hablan mal de ti? ¿Te gozas o todavía te enojas? ¿Te gozas? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que, fíjense bien, aquí está, mira, para que no codiciemos. Ah, caray, yo pensé que ya no estábamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Para que no codiciemos. Fíjense bien, aquí les voy a decir en este estudio, el comunismo, ahorita está el comunismo alrededor del mundo, es marca de la bestia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque codician. Codician el dinero de los que lo tienen, sin entender que el que tiene a Cristo es el hombre o la mujer más rica del mundo. El que tiene a Cristo, no hay cosa más. Una persona no tiene más riqueza que cuando tiene a Cristo en su corazón. Entonces, una persona que codicia al mundo, el dinero, sobre todo el dinero o las posesiones, porque el comunismo eso es, fíjense bien, el comunismo es la marca de la bestia. La marca de la bestia comienza con la incredulidad. ¿Okay? Nosotros somos salvos por fe. ¿Qué es lo opuesto de fe? La incredulidad. ¿Okay? ¿Qué es el comunismo? ¿Qué es el cristianismo? Confianza en Cristo Jesús. ¿Qué es lo opuesto? El ateísmo, la incredulidad. ¿Okay? Entonces está las personas que andan como bestias, que son los ateos, ¿verdad? Porque una bestia no tiene entendimiento en las cosas espirituales. Eso es una bestia. ¿Cuál es otra bestia? Una persona que se dice cristiana, pero también es como bestia porque no tiene la confianza en Cristo, la tiene en la idolatría, en el dinero, en las posesiones. También anda como bestia. Entonces el Señor dice, sígueme, sígueme. No, yo quiero dinero, yo quiero dinero. Sígueme, hijo. Sígueme. Mira, si me sigues a mí, lo tienes todo. Yo voy a cuidar de ti. No, yo quiero dinero, yo quiero dinero. Yo quiero poder, yo quiero sentirme importante. Yo quiero predicar, porque no nada más los hombres, también las mujeres o los homosexuales que también quieren predicar. Es un tutti frutti ahí. Pero ahí ahora estamos hablando de incredulidad.
¿ok? Ya no se están sometiendo a la palabra de Dios. ¿Qué hace eventualmente? Cristo lo hace. Él quiere comer. Bien, y hay una enseñanza. Viene y ve una higuera que tiene hojas. No era el tiempo de dar hojas, pero Cristo quería comer. Esa es la visitación. Y quiere comer y no tiene higos. La maldijo. La maldijo. ¿Quién la maldijo? Cristo. Entonces, ¿qué les dice a los ángeles? Arránquenla y quémenla. ¿Saben qué quiere decir quémenla? Entréguenla a Satanás. No va a dar fruto ya. O sea, no va a tener paz, no va a poder amar, no va a poder tener paciencia, no va a poder disfrutar del fruto del Espíritu. O sea, va a ser una persona bien miserable. Ahora, ¿qué para de hacer eso? El Espíritu de Dios para de hacer eso. Entonces una persona ahí que está ahí cerrada, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero. Termina el Señor diciendo, ok, hágase como Él o como ella quiera. Entonces cuando se quita la protección de Dios de esa persona, okay, recibe la marca de la bestia, que es la maldad. ¿Y qué va a hacer? Te voy a decir causas. Te puede pegar, te vas a quedar sin dinero, te puede pegar la depresión, te puede pegar la ansiedad, te puede pegar el cáncer, se puede morir tu familia. O sea, y no va a haber nadie que te consuele. No va a haber nadie que te consuele. ¿Por qué? Porque siempre estuvieron resistiendo al Espíritu Santo. ¿Okay? Fíjense bien, esto no es un juego, hermanos. Esto no es un juego. Esto es grave. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué querían? Cainita. Ay, si nosotros tuviéramos cainita. Dice el Señor, ¿quieren carnita? Hártense. Llegaron millones, ¿ok? Millones de, por decir, huilotas, millones de aves para que se hartaran. Órale. Pero mientras estaban comiendo la comida, empezaron a morir. Ahorita está el comunismo y aunque no lo crean, en muchos países del mundo, aquí incluido, detrás del comunismo está la Iglesia Católica, hermanos. Eventualmente la verdad va a salir. Eventualmente la verdad va a salir. La Iglesia Católica está dividida, tiene dos doctrinas. Una está apoyando el comunismo, aunque no lo crean. ¿Cómo una iglesia va a apoyar el comunismo? Fíjense bien, hay que entender lo que es comunismo. En el comunismo se pelea la igualdad de derechos. O sea, que no hayan más ricos ni más pobres. O sea, que todo sea común. La riqueza que haya es común. Pero eso no funciona porque la gente es avara. La persona que escribió el comunismo tenía buenas intenciones, pero esa persona era una persona necia que no entendía que ya en el corazón de la gente hay maldad. Entonces vinieron los rusos e implementaron el comunismo. ¿Y saben qué hicieron los líderes comunistas?
se enseñorearon de los más pobres. O al principio les dijeron, órale, les vamos a dar tierras. Eso hasta pasó en México. Zapata dijo, la tierra es para los que la trabajan. Ok, pues pónganse a trabajarla. Y se la quitaron a los que tenían las tierras. Okay. Esto es comunismo. Pero ¿qué pasó después? Órale, a trabajar. Resulta que Lenin mandó matar a todos los líderes. Porque él sabía, él no era tonto. Él dijo, no, aquí me van a dar chicharrón. Él mandó matar a todos los líderes, los que pelearon con él. Y el único que fue fiel fue Stanley. So Stanley, cuando murió Lenin, quedó Stanley. Stanley fue un sádico. Stalin fue Satanás mismo. Okay, eso fue en Rusia. Okay. So, hubo una guerra. Hitler los paró en seco por un tiempo. Aunque no lo crea, Dios usó a Hitler para pelear contra el comunismo. Cosa increíble. Pero si ustedes miran la historia, Hitler paró en seco el comunismo. Entonces, obviamente también Hitler era católico. De hecho, antes de él comenzar la persecución de los judíos, el mismo Papa habló con Hitler. ¿Okay? Una persona cuando no tiene el conocimiento de Dios cree que está haciendo lo correcto, pero matar, eliminar una raza porque mató a Cristo, eso no es de Dios, hermanos. En las iglesias católicas todavía en el siglo XX se predicaba que los judíos eran malos. Mi abuelita me lo dijo a mí. ¿Cómo lo supo ella? Y ella no, porque en la iglesia lo predicaba el sacerdote. A los judíos siempre han sido perseguidos, siempre van a ser perseguidos. Entonces, en la iglesia católica, aunque no lo crean, no hay maldad. Ahora, Dios la tiene ahí. Dios la tiene. Digo, bueno, Dios la tiene ahí. ¿Ok? Entonces, en el comunismo, parte de la doctrina es, todo es común. O sea, el que tiene dinero, órale, hay que matarlo, descuartizarlo y quitarle su dinero y repartirlo entre los pobres. Eso hicieron en Rusia y en Europa Oriental. ¿Okay? De hecho, Alemania, la ciudad de Berlín, fue dividida en dos. Comunista y capitalista. Están en contra del capitalismo. No es otra cosa que estar en contra de los negocios. ¿Okay? ¿Por qué creen que están quemando los negocios? En Colombia, en Chile, ahora aquí en Estados Unidos. O que quieren desestabilizar la economía mundial. Ahorita ya tienen muchas de las compañías, ya la tienen los comunistas. ¿Ok? Pero el problema más grande es que pelean contra Dios. Están peleando contra el cristianismo. La iglesia católica anda ahí como escondidita ahí con mentiras. Los jesuitas, o sea el Papa, los jesuitas, están en contra, por decir, de Estados Unidos. ¿Saben cuál es el enemigo número uno de la iglesia católica? La CIA. Okay, aquí me estoy metiendo un poquito en la política, pero el comunismo es una religión. Por eso lo estoy tratando como religión, no como política, como religión. Entonces, la CIA el primer presidente católico. ¿Quieren saber por qué mataron a Kennedy? Porque Kennedy hizo un trato con Rusia. Y no sé si sepan ustedes, pero Kennedy fue el primer presidente católico en esta nación de Estados Unidos. Esta nación, cuando fue fundada, venía huyendo de la persecución de la Iglesia Católica. Y en la Constitución, una vez que se independizaron de Inglaterra,
sabía que la Iglesia Católica iba a llegar a este país. Entonces en la Constitución implementaron en la Constitución el derecho a tener armas. Porque dijeron, no es de cosa de que si van a venir, sino cuándo van a venir los católicos aquí. Ahora, no es de que los sacerdotes vienen con armas, no. O sea, está el Papa rige en las naciones en Europa, los reyes hacían lo que el Papa decía. Uno de los rebeldes más grandes de los países más rebeldes siempre fue Francia. ¿Okay? Ya para esto ya había pasado la rebeldía de la iglesia protestante, liderada. Martín Lutero no fue el primero, hubo muchos antes de él. Pero ahí se puede decir cuando la iglesia se dividió, que no era la primera vez, en donde se le llama protestantismo a lo que ahora se conoce la salvación por medio de la fe sin las obras de la ley, que es lo que yo creo, que es lo que a mí me dice la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, en Francia nace la religión de los ateos con la Revolución Francesa, matando al rey y a la reina Carolina en Francia. Hay una revolución sangrienta que básicamente peleaban la igualdad, ¿verdad? Ahí es donde nace el comunismo. Entonces viene Napoleón y pone orden. ¿Okay? Entonces esa ideología se va incrementando porque la iglesia católica siempre ha sido corrupta, siempre. Entonces, eventualmente los pensadores del siglo XIX, entre ellos Carlos Marx, ¿verdad?, escriben el Manifiesto Comunista, en donde es una ideología, una forma de gobierno en donde ahí no hay ni ricos ni pobres. Pero hay un problema, no quieren religión. Él deduce que si no hubiera religión no hubiera guerras. Él dice que precisamente por las guerras, que por la religión hay guerras. Entonces dice, si no hubiera religión, entonces no habría guerras. Él dedujo eso. Y no lo dijo nada más así. Él no fue el creador de eso. El pensador más famoso fue Friedrich Nietzsche. O Nietzsche, de hecho hijo de un pastor, de generación de pastores. Esta persona Nietzsche fue un ateo y de hecho a él se le acreditan muchos de los pensamientos que ahorita se propagan en relación a Dios, de que el hombre es el arquitecto de su propio destino. Eso es de Nietzsche. Entonces hay una pelea contra Dios, o sea, diciendo Dios no existe. Entonces yo les he dicho, empezaron a manifestarse el comunismo. Eso fue escrito a mediados del siglo XIX, pero en realidad fue Rusia la que comenzó a implementar esta ideología. En México se trató cuando expulsaron a Porfirio Díaz, ¿okay? y trataron de implementar el comunismo en México. Es parte de la revolución, es parte de la historia de México. Y el presidente que mataron fue Madero, Francisco I. Madero, que era de la izquierda. El comunismo va ligado a la izquierda. Entonces, pero lo mataron. Entonces, en esa generación, hermanos, yo les he dicho, hubo mucha muerte, sobre todo en Europa. Fíjense bien, el Titanic, ni Dios o sea, como no creían en Dios, dicen, a este barco ni Dios lo hunde. Bueno, ustedes ya saben lo que pasó con el Titanic.
So, era muy común blasfemar en contra de Dios. Okay, a esta generación, fíjense bien, en Europa, Primera Guerra Mundial, el flu, la enfermedad, hubo una epidemia como ahorita, que se le llamó de España, pero en realidad salió de aquí, de Estados Unidos. Segunda Guerra Mundial y el comunismo. Mucha gente murió, hermanos, mucha gente murió. De Dios nadie se burla de Dios. Okay. ¿Qué está pasando ahorita? Lo mismo. Ahorita ya mucha gente en África, perdón, en Europa, mucha gente atea, burlándose de los cristianos, blasfemando en contra de Dios, de que Dios no existe. Okay. Una de las naciones que se aferra un poco todavía a la palabra de Dios es esta nación. Okay. La Iglesia Católica está mirando la oportunidad ahorita. La Iglesia Católica ha estado gobernando América Latina. ¿Okay? Pero como les digo, hay dos denominaciones. Los jesuitas dijeron, no, es un desastre lo que ustedes están haciendo. Lo vamos a hacer a nuestra manera. Ya los jesuitas, ya en México, ya está el comunismo. Obrador no lo va a decir abiertamente, pero de que es comunista, él mismo lo ha dicho. Pedro, Obrador es comunista. Le preguntaron, de su familia, entonces le preguntan, ¿por qué le pusiste Jesús Ernesto a tu hijo? Jesús por Cristo y Ernesto por el Che Guevara. Qué cosa más absurda. De verdad, qué cosa más absurda. Pero bueno, si yo indagara, yo no sé si alguien ha indagado ahí, pero Obrador parece que es jesuita. Parece jesuita. Fidel Castro era jesuita. Probablemente el Che Guevara era jesuita también. Los jesuitas es una organización cristiana que fundó Ignacio de Loyola por allá en los años, en el siglo XVII, 1600 y algo, no recuerdo el año. Para proteger, déjenme decirle, no lo digo yo, ha habido ex sacerdotes católicos jesuitas que dicen son asesinos. Saben usar las armas. Hagan de cuenta tipo Rambos. ¿Okay? Estos son los jesuitas. Bueno, es parte de la maldad de los demonios. Se va a manifestar en las iglesias. La Iglesia Católica, esas cosas no es la única. En la Iglesia de los Mormones pasa cada cosa también. En la Iglesia de los Testigos de Jehová también. O sea, ahorita ya casi en todas las denominaciones hay cosas que eventualmente están saliendo a la luz. Cosas graves. Y yo les digo, hermanos, vienen también, aparte del dinero, vienen los desastres en las iglesias evangélicas en relación a la pornografía. Esto viene, hermanos. Una persona cuando no está caminando con el Señor, yo les digo, hermanos, tengan cuidado de llevar a sus hijos a estas iglesias en donde se predica un evangelio diferente. Hermanos, les están llevando sus hijos a personas que no tienen temor de Dios porque andan en la idolatría. Al rato van a venir los escándalos de los niños que fueron abusados en las iglesias evangélicas. Una, por andar criticando primeramente a los sacerdotes católicos, que sí, precisamente por andar en la idolatría, pues terminaron haciendo cosas, o sea, terribles. Hermanos, tengan cuidado.
¿A dónde llevan a sus hijos? Sean guiados por el Espíritu Santo. Pidan la guía del Espíritu Santo, hermanos. Si yo les digo la marca de la bestia, el comunismo, o sea, ahorita el comunismo, ahorita yo les decía, yo quería terminar en relación a eso. Dios escogió a Donald Trump para pelear en contra del comunismo, para pelear en contra de la Iglesia Católica. Y de hecho, la misma Iglesia Católica ya no va a gobernar. Muchos lugares, muchos edificios van a ser destruidos, precisamente por los mismos comunistas. Y el Señor, a mí el Señor me mostró que somos nosotros los que llevamos la batuta ahorita en relación al Evangelio. Pero debemos de ser humildes. Debemos de ser humildes. ¿Okay? Hay sacerdotes. Se va a reunir la iglesia eventualmente en el Espíritu. Los que salieron de los testigos de Jehová, los que salen de la Iglesia Católica, de los que salen de las iglesias evangélicas, en donde ahora la iglesia siempre ha sido así, hermanos, siempre ha sido así. Debemos de ser guiados por el Espíritu. Es necesario preguntarle a Dios qué hacer, en dónde congregarnos, a dónde ir, qué escuchar, qué no escuchar. ¿Okay? Es necesario. Si recibes la marca de la bestia, te va a ir muy mal, muy mal. Aléjense de todo lo que tiene que ver el comunismo, aléjense de eso. Y fíjense bien lo que está unido. Black Lives Matter, ¿okay? Comunistas. Hay una mujer brasileña que era feminista. Ella misma da testimonio. Ella fue llevada a Ucrania, en donde le enseñaron cómo manifestarse, cómo hacer las manifestaciones, cómo hacerlo en orden. ¿Ok? So, los comunistas están usando aquí a Black Lives Matter, a las feministas, a la organización de los homosexuales LGBTQ y todo lo que siga, porque ya no sé todas los comunistas están usando estos, están usando todo lo que es minoría, a los pobres, en el caso de Latinoamérica, para implementar el comunismo, no porque les importen los negros, no porque les importe el feminismo, no porque les importe. De hecho, si hay algo que tienen de historia, los comunistas han matado a los homosexuales, a las mujeres las tratan igual, quieren ser tratadas igual. Ok, bueno, vean, hay imágenes, hay películas, hay documentales de cómo tratan. Oye, una señora de 60, de 70 años ahí trabajando la tierra, órale, quería tierra, órale, échele ganas. Pero no solamente eso, hermano, el comunismo es cruel. Caían muertas las pobres ancianas trabajando la tierra. Órale, la tierra es para la que la trabaja, órale, trabájela, pero produzca, porque si no se muere. Hermanos, por Dios, usen su mente que Dios les dio a través del Espíritu Santo para mirar. Ahorita toda la gente Obrador la tiene encantada. Ahora, Dios puso a Obrador en México, claro que sí, pero Obrador está haciendo su ejército de pobres, de indígenas. Obrador ahorita no puede hablar bravo. La lucha es mundial, pero todo el que está siendo guiado por el Espíritu, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Estos eran levitas, ¿ok? Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ahorita las serpientes están duro.
así como andan los escorpiones también. De hecho, parte de la mordedura voy a hacer un estudio en relación a los escorpiones, que aplica muy bien a lo que está pasando con el coronavirus. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Perecieron, o sea, para la iglesia se salieron de la doctrina. ¿Por qué? Por las serpientes. ¿Y saben quiénes son las serpientes ahorita? Los comunistas, los de la izquierda. Y créanlo o no, Dios escogió la persona. Nomás dime qué persona peor podía haber escogido Dios que Donald Trump. Pero sin embargo Dios escogió a Donald Trump, una persona odiada casi por todo el mundo, para venir y hablar de Cristo en Estados Unidos, para apaciguar las guerras, porque él mismo ha dicho, el que tenía ahí trabajando con él, es lo que dice, oye, ya lo corrí, dice, porque quiere pura guerra, guerra aquí, guerra acá, dice, ¿cómo se llama? Burton, dice, quiere guerra, que nos echemos a Rusia y a China así de sopetón, dice, oye, quiere pura guerra, cálmate, o sea, tú para todo quieres guerra, cálmate, lo corrió, vamos a volar, o sea, no se trata de andar peleando. Ahorita Donald Trump está peleando en contra del aborto. Está peleando. Hermanos, ahorita ya no se podía decir ni feliz Navidad. No, ¿cuál feliz Navidad? Y lo mi derecho, que no sé qué. Entonces viene Donald Trump. ¡Feliz Navidad! Y cállese. Si no le parece, pues lárguese. Hermanos, feliz Navidad. Y habla del Señor. Se pone a orar ahí en su oficina. Les desagrada a la gente, pero Dios lo escogió. Y según un profeta, porque yo escucho a varias personas que el Señor les habla a través de sueños, aunque muchas veces no los interpretan bien. Yo estoy mirando a algunos ahí que los comparten. A mí también el Señor me habla, pero hay personas que tienen ese trabajo, específicamente los están compartiendo, entonces yo los estoy. Entonces, según esta persona, en un sueño el Señor puso a Donald Trump para pelear en contra de la Iglesia Católica, del comunismo, y va a repetir. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver si viene del Señor o si no viene del Señor. Ahí se puede decir que va a haber una confirmación. Ahora, de las cosas que sí hay confirmadas ya es de que Dios ya está hablando. Dios está enojado. Dios está enojado. Pero acuérdense que la ira de Dios no es en contra de nosotros, hermanos. No es en contra de nosotros. Para que no se asusten. Ahorita hay muchas lluvias en lugares, hay mucha devastación a través del agua. Va a haber guerra, va a haber revoluciones. Va a haber revoluciones, hermanos, en muchos lugares. Reino contra reino, nación contra nación. Pero no teman ustedes, hermanos. Y va a haber escándalos, va a haber una noticia escandalosa a través de los políticos. Parece apuntar a que es en relación a la esposa de este billonario que se suicidó, donde supuestamente se involucraron el rey y muchas personas que se comían o se comen o se toman la sangre de los niños. Algo muy malévolo. Vamos a ver, vamos a esperar a que esto salga a la luz. Hay muchas falsas noticias. No teman. Cristo dio una profecía en donde dice va a haber guerra, rumores de guerra. No teman, no teman. Primero va a pasar esto, después vendrá el fin, dice. Entonces tú vive tu vida tranquilo. Cristo vino a darnos paz. Cristo no vino a asustarnos. Satanás es el que asusta. Entonces, no teman, hermanos, tranquilos. Ustedes estén despiertos, alimentándose de la palabra de Dios, platicando con el Señor.
Si las cosas que se ven mal en tu familia, ten confianza en el Señor, no temas, no temas, Dios es bueno y Dios cumple lo que promete. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Saben qué está pasando ahorita? En China. Mucha gente pues vivió el comunismo. Yo no les terminé de decir en relación al comunismo. En China pasó lo mismo. Mucha gente murió. Se habla de más o menos 60 millones de personas. En Rusia también. Hubo mucha hambre en los 60s. Viene el hambre otra vez, hermanos, a China. Están ahorita el comercio con Estados Unidos. En China quiere gobernar el mundo. Entonces Estados Unidos tuvo que venir Donald Trump y pararlo en seco, diciendo no, ya, no más, no más. Robándose todo. O sea, yo creo que no hay país más lacra que China, robando todo tipo de información. Entonces, en un día vino Donald Trump y dijo, no más. Entonces, la gente ya dejó de comprar. Esto está en la Biblia, hermanos. Ya dejó de comprar. Todo lo que se compraba en Babilonia, o sea, en China, no más. China está en la ruina. Y a esos que decían que China, yo lo pensaba. ¿Por qué? Porque le abrieron el camino a la predicación, pero el que se mete contra Dios, se mete contra los cristianos, se mete contra Dios. Empezaron a tumbar los edificios, siguen persiguiendo a mis hermanos cristianos. Entonces dice el Señor, ok, los estoy tratando bien porque abrieron las puertas para que se predicara la palabra de Dios libremente, pero siguen de necios, ok. Ahora el pueblo, que era comunista, que no tenía posesiones, empezó a aprobar las posesiones. Hay mucha codicia en China y ahorita mucha gente está perdiendo sus posesiones. Véanlo, ahí está en el internet. A través de inundaciones. Esto viene aquí también, hermanos. No se aferren a las posesiones. ¡Ay, mi carro! ¡Ay, mi casa! Dice, no, yo para más seguro mejor le pongo insurance. Bueno, las mismas aseguranzas van a quebrar, muchas. Van a quebrar, porque no van a poder pagar todo. Viene el terremoto, un terremoto grandísimo. ¿En dónde? Precisamente con los que se meten contra Dios. Vienen cosas bien difíciles de soportar si no están en el Señor. Como a sensato les hablo, juzgad a vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, hermanos. Yo por eso les digo a mis hermanos católicos que escuchan, bendito Dios porque escuchas, ¿verdad? Yo predico la palabra de Dios. A mis hermanos mormones, okay. ¿Qué vas a hacer cuando vengan en contra de los cristianos? A los comunistas no les importa la denominación. ¿Tú de qué denominación eres? ¿Tú eres católico? Porque la iglesia católica es la primera que van a... De hecho ya comenzaron a quemar templos. Ya comenzaron. Ellos agarran parejo. A ver, ¿tú qué eres? ¿Testigo de Jehová o eres evangélico? ¿Eres unitario? Hermanos, vienen parejo en contra de los cristianos. Ok.
el Papa, yo les he dicho, el Papa va a hacer su propio su propio partido político junto con con varias denominaciones, el hinduismo, el islam. Nosotros amamos a los musulmanes, nosotros amamos a los budistas, nosotros amamos a los hindús, nosotros amamos a los ateos, pero sobre todo nosotros amamos a Cristo. Si hay algo que tenemos en comunión unos con otros es Cristo. Nosotros no podemos andar, no te odiamos. Yo no odio a un musulmán. Yo le predico a Cristo. Si no lo quiere recibir, está bien, no se lo impongo. Pero yo no puedo andar. Yo no lo odio, pero yo no puedo andar porque el Papa ya prohibió predicarle a los de otras religiones porque él hizo un pacto. ¿Qué me importa a mí lo que haga el Papa? Cristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Al que crea será salvo, al que no crea ya es condenado. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Al Papa o a Cristo? Nosotros amamos a todo ser humano, pero nosotros no podemos caminar con las personas que no andan con Cristo. Tú tienes tu religión, está bien, yo te respeto, yo te amo, yo respeto tus creencias, tú respetas las mías. No, tienes que votar aquí. No, es más, si quiero no voto, porque Dios va a poner al que Él quiera, vote o no vote. Entonces, una vez que sean los ojos abiertos de estas personas de las que Cristo profetizó a través del profeta Isaías, nosotros siempre hemos sido uno en el Espíritu. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, o sea, de Cristo. Mirar a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí está, mira. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Nosotros no podemos partir el pan con musulmanes. O sea, estoy hablando alegóricamente. Nosotros no podemos comer el pan con los hindúes. Nosotros no podemos participar de la mesa del Señor con los incrédulos. No podemos. Aquí lo dice Pablo bien claro. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, o solo por agradarle a unas personas ya vamos a comer de la mesa del Señor con personas incrédulas. No. Entonces, estén despiertos, hermanos, estén despiertos, amen a todos, no juzguen a nadie. Debemos de juzgar la doctrina, pero no juzguen a las personas. ¿Okay? Si el Señor te pone que exhortes a alguien, bueno, exhórtale en el nombre, si el Señor te lo dice. Pero ama a los ateos, ama a los homosexuales, a los bisexuales, a los transexuales. Debes de amar a todo mundo. El amor es para todos. Y deja que Dios obre en las vidas de ellos. Ora por ellos. No los juzgues, ora por ellos. Y si algún día el Señor te dice, no ores más, pues no ores. O sea, haz lo que te diga el Señor. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes.